Desde el 7 de octubre, diversos organismos internacionales y cuerpos diplomáticos de países han intentado mediar para lograr un alto el fuego, un cese al fuego entre Israel y Hamás. Desde el atentado del 7 de octubre y la ofensiva militar que siguió por parte de Israel, los esfuerzos han sido múltiples. Qatar seguramente es quien ha fungido de manera más evidente ese rol de mediador, pero en los acuerdos que alcanzaron las dos partes, que llevaron al cese al fuego de 7 días, que permitió el intercambio de prisioneros por secuestrados, la implementación de ese acuerdo fue posible gracias al respeto y el reconocimiento que tiene la Cruz Roja Internacional. Aquí en Doha, en Qatar, hablamos con la delegada de este organismo internacional en este país del mundo árabe. Le preguntamos por ese rol, ese reconocimiento, ese prestigio que tiene que tener y esa independencia también para que ambas partes se fíen y le entreguen la confianza para llevar a cabo la implementación de esos acuerdos. Esta fue mi conversación con Basma Tabaya, la jefa de la delegación de la Cruz Roja Internacional en Doha, en Qatar. Ms. Tabaya, thank you for your time. Bienvenida a NTN24. Gracias por invitarme. ¿Cuál ha sido el rol de la Cruz Roja en la implementación de los acuerdos que se lograron en la mesa de negociación entre Israel y Hamás aquí en Doha, en Qatar? El Comité Internacional de la Cruz Roja, en el marco de los convenios de Ginebra, tiene el mandato de actuar como intermediario neutro en tiempos de conflicto armado. Así que específicamente ahora, en relación con el conflicto armado entre Israel y Hamás, nuestro papel ha sido implementar partes del acuerdo del alto el fuego que usted mencionó, que ha sido acordado entre las partes. Y bueno, como se ve, no estamos negociando en estos acuerdos. Sin embargo, tuvimos un papel, como usted ha mencionado, en ayudar y facilitar la liberación como parte del acuerdo, ya sea la liberación de los rehenes que estaban en manos de Hamás o los detenidos palestinos que estaban en las cárceles israelíes. ¿Las partes pusieron algunas condiciones para la actuación de la Cruz Roja, particularmente para lograr estas liberaciones, este intercambio de personas? Bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja lleva trabajando en Israel y los territorios ocupados desde hace mucho tiempo, décadas, y como tal se ha ganado la confianza de las partes del conflicto a través de los años y años de ejercicio. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene sus mayores proyectos relacionados con la visita de detenidos y la facilitación de la visita a familiares en Israel y en los territorios ocupados. Del mismo modo, mantenemos un diálogo muy duradero con Hamás sobre diversos aspectos y ayudamos a los habitantes en Gaza en su vida cotidiana en diversos aspectos como la atención sanitaria, el agua y el saneamiento. Así que naturalmente la Cruz Roja fue socio de confianza de ambas partes para ayudar en la aplicación de la liberación como parte del acuerdo del alto el fuego, dado su papel de intermediario neutral y dado que es una organización que habla con ambas partes del conflicto. ¿Cómo están hoy los palestinos? Muchas voces están describiendo la situación en la Franja de Gaza como de crisis humanitaria, dramática, a punto de colapsar. Me gustaría conocer a alguien que trabaja en el terreno. ¿Cómo describe las condiciones en las que se encuentran los pobladores de la Franja de Gaza, los palestinos que viven en esa zona? De veras, de hecho, la situación actual en Gaza solo puede describirse como catastrófica. Vemos informes muy alarmantes y escuchamos testimonios de nuestros colegas que están allí y describen la situación como una verdadera catástrofe humanitaria. Más del 80% de los civiles en el norte de Gaza han sido desplazados. La mayoría de los hospitales en el norte de Gaza ya no funcionan, por lo que vemos la afluencia masiva de desplazados al sur, pero también la afluencia masiva de heridos a los hospitales del sur. La situación, si hablamos de atención sanitaria, es desastrosa, porque la mayoría de estos hospitales están trabajando ahora con una capacidad muy limitada, ya sea recursos humanos, medicamentos o equipos médicos. Tenemos un equipo quirúrgico sobre el terreno en Gaza que trabaja en el hospital europeo y nos dicen que realizan operaciones cada día, cientos, a veces sin anestesia
anestesia. Tienen que hacer cientos de amputaciones, a veces por heridas o amputaciones que podrían haberse evitado si tuvieran la medicación adecuada, si los pacientes hubieran recibido los antibióticos adecuados y sus heridas no se hubieran visto afectadas. Igualmente oímos hablar de la escasez de alimentos que afecta a todo el mundo. Las familias en Gaza hoy tienen que reducir de 3 comidas a 1, y esto incluye a nuestros que enfrentan las mismas condiciones que el resto de los gazatíes. Y como sabemos, hemos oído de gran escasez de agua. Cuando no hay agua también se producen epidemias de salud pública como hepatitis A o cólera, que constituyen un riesgo real cuando no hay acceso adecuado a agua potable. A través de los camiones y convoys humanitarios, la Cruz Roja intenta llevar a los hospitales la asistencia médica necesaria, kits quirúrgicos, suministros médicos, antibióticos, anestesia, pero también ayuda con el agua y el acceso al agua. Por ejemplo, hemos podido introducir paneles solares para solarizar el suministro de agua, porque como saben, no hay combustible ahora mismo. Así que para resumir, se trata efectivamente de una catástrofe humanitaria. Más de 16,000 personas han muerto en Gaza, tenemos más de 21,000 heridos también, y todo ello en una situación en la que los hospitales ya no pueden funcionar con normalidad y no pueden seguir funcionando sin la entrada de ayuda humanitaria adicional. En su ofensiva militar, Israel insiste en que la aplicación sobre el terreno de la estrategia militar está siendo precisa, está atacando a las posiciones que ellos identifican como de Hamás, y acusa a Hamás de utilizar a la población civil como escudos, con túneles debajo de centros hospitalarios, de escuelas, de lugares con alta población civil. ¿Ustedes en el trabajo que hacen cada día en la Franja de Gaza coinciden en identificar esa utilización por parte de Hamás de esa población civil? Una de las funciones del Comité Internacional de la Cruz Roja es ser el guardián del derecho internacional humanitario, que es el conjunto de leyes recogidas en los convenios de Ginebra, pero también en otros marcos jurídicos aplicables que definen lo que se debe hacer y lo que no en tiempo de guerra. Entonces, ¿qué pueden hacer las partes en el conflicto? ¿Qué es un objetivo militar legítimo y qué no? Cada vez lo vemos más con los años. La guerra, concretamente en una zona tan poblada como la Franja de Gaza, es extremadamente difícil, y para nosotros como Cruz Roja, aunque no podemos comentar las estrategias militares utilizadas por cada una de las partes, lo que sí hacemos es mantener un diálogo confidencial muy serio y bilateral con ambas partes del conflicto. Este diálogo cubre las preocupaciones de protección que tenemos, por ejemplo, los ataques contra civiles, los ataques contra hospitales, la proporcionalidad o no utilizada en los medios y métodos de guerra y la conducción de las hostilidades de ambas partes del conflicto. Usted no menciona el uso de población civil, habla de actuación militar, pero no está hablando de comportamiento de Hamás previo al 7 de octubre. No, la Cruz Roja no ha observado ninguna de estas acusaciones, ni estamos en una posición que nos permita ir e investigar estas cosas. La Cruz Roja no tiene un órgano de investigación, por lo tanto, no somos una organización que lleve a cabo investigaciones, y nuestros equipos no están presentes en las zonas para confirmar o negar estas acusaciones. Lo que sí observamos es un inmenso sufrimiento humano en ambos bandos del conflicto. Así que también vimos con mucha preocupación los acontecimientos del 7 de octubre y también planteamos un diálogo de protección con Hamás, la necesidad de liberar a todos los rehenes, y asimismo mantenemos un diálogo en serio con los israelíes sobre el desarrollo de las hostilidades en Gaza y la necesidad de garantizar el máximo respeto y la protección de civiles y la protección de seguridad médica. Mencionaba usted antes que ustedes aquí en Doha han tenido la oportunidad de interactuar con los representantes del gobierno de Israel, pero también con los de Hamás, que viven aquí. El liderazgo de Hamás está en Doha. Cuando han hablado con ellos, ¿qué sensación tienen ustedes? ¿Qué se llevan de esa interacción de alguien
que perpetró ese atentado terrorista el 7 de octubre y que ve ahora esa cantidad de muertes de civiles palestinos en la Franja de Gaza? Cuando dialogamos con grupos armados en cualquier parte del mundo y ahora concretamente con el Buró Político de Hamas, que tiene su sede en Doha, el diálogo aborda varios niveles de lo que está ocurriendo. En primer lugar, por supuesto, está el diálogo sobre la protección para debatir concretamente los problemas de protección que tenemos sobre el terreno, por ejemplo, sobre los rehenes y su liberación, la necesidad de liberar a todos los rehenes porque la toma de rehenes es ilegal según el derecho internacional humanitario. En segundo lugar, las necesidades de la población civil sobre el terreno, la necesidad de respetar a la población civil sobre el terreno. Y por supuesto tenemos discusiones operativas. Actualmente los dirigentes políticos de Hamas están aquí, pero también tienen dirigentes sobre el terreno en Gaza y es necesario facilitar, por ejemplo, el acceso seguro de convoys que transportan suministros médicos o evacúan a los heridos. Así que hay una conversación a nivel legal, si se quiere, pero también una conversación a nivel operativo. Usted ha preguntado antes sobre la operación de liberación y nuestro papel. Nuestros colegas se ponen en contacto en tiempo real con Hamas sobre el terreno para obtener la localización exacta, por ejemplo, de cómo, dónde y cuándo liberar a los rehenes. La conversación se desarrolla de forma muy bilateral y confidencial, de modo que todos los elementos que nos preocupan en las hostilidades se aborden con ellos de forma confidencial. Cuando la Cruz Roja recibió a los primeros liberados y luego sucesivamente a los que han venido después, en esa primera entrega, ¿podría ayudarnos a entender, a describir el sufrimiento que han tenido esas personas que han sido secuestradas durante días, durante semanas? ¿Cuál fue el estado mental y físico en el que encontraron a esos prisioneros, a esos secuestrados que les fueron entregados como parte del acuerdo? La Comisión Internacional de la Cruz Roja estuvo en contacto con las familias de los rehenes durante, como usted dice, varias semanas antes de su liberación y algunos de ellos aún no han sido liberados. Así que, por supuesto, el dolor y la angustia de las familias, de todas las familias que tienen una persona desaparecida, es inexplicable. Naturalmente hubo un gran alivio por parte de las familias cuando vieron a sus seres queridos a salvo y de vuelta y, por supuesto, alivio y felicidad por parte de los rehenes que fueron liberados. Pero, por supuesto, no podemos olvidar que todavía hay familias esperando noticias de sus seres queridos y esperando la liberación de sus seres queridos en ambos bandos del conflicto. Y esto es algo que la Cruz Roja también sigue esforzándose por conseguir. Así que dialogamos y exigimos a diario a Hamas que libere a los rehenes y que nos dé señales de su bienestar. Pero también exigimos cada día a los israelíes que nos permitan visitar a cientos de palestinos que también han detenido. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, por ahora seguimos intentándolo. La primera ronda del alto el fuego consiguió liberar a 105 rehenes que estaban retenidos por Hamas y antes de eso liberaron a 4, así que serían 109 en total. Y 154 palestinos fueron liberados de las cárceles israelíes, pero sigue habiendo un gran número en ambos bandos y por eso seguimos en contacto a diario con ellos. Está siendo usted muy prudente. You've been very, very cautious. Gracias. My final question. Mi última pregunta. La Cruz Roja Internacional ha estado envuelta en muchos conflictos. Este que enfrentamos ahora es más complicado, más difícil. ¿Qué características tiene respecto a otros conflictos internacionales que tal vez no han tenido tanta trascendencia, pero que sí han sido relevantes? Ayer estuvimos hablando con un colega que es el jefe de la oficina en Gaza y nos dijo que él ha estado trabajando en la Cruz Roja por 30 años y esta ha sido la guerra más difícil en la que ha trabajado. Antes estuvimos en el Líbano con operaciones de liberaciones entre Hezbollah e Israel y la última fue en 2008, pero supongo que puedo decir que lo más difícil de las liberaciones en Gaza es que están sucediendo mientras continúa el conflicto.
Normalmente la mayoría de las liberaciones o intercambios de prisioneros de guerra, rehenes o detenidos se producen después de la guerra. Por lo tanto, las negociaciones tienen lugar una vez se finalizan las hostilidades. Lo que estamos viendo en Gaza es la incertidumbre diaria de cuánto durará la guerra, y las negociaciones se llevan a cabo con los estados que participan como mediadores y como las partes del conflicto en tiempo real mientras se desarrolla la guerra. Así que para nuestros colegas sobre el terreno en Gaza es muy difícil en el terreno, moverse en el terreno porque no tienen las condiciones de seguridad. Nuestro convoy fue atacado 2 veces en los primeros días de conflicto y desde entonces también hemos sido muy cuidadosos y cautelosos a la hora de movernos, y no lo hacemos sin las garantías de seguridad de ambas partes del conflicto. Supongo que lo más difícil de todo esto es que está ocurriendo mientras llueven las bombas, suceden las hostilidades, el movimiento es muy complicado. Por eso es tan importante nuestra labor de hablar con ambas partes del conflicto y animarlas a que pongan fin a esta situación lo antes posible y eviten una escalada del conflicto. Paz Marta Pacha, gracias por el trabajo que ustedes hacen como Cruz Roja Internacional mediando para lograr el fin de este conflicto. Gracias por invitarnos.